Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Había desaparecido un poco de las redes sociales, pero nuevamente estamos aquí y les saludo con un gran aprecio, un gran amor. Estoy en Chile, estoy en la capital de mi país que se llama Santiago. Santiago fue fundada en 1517 y tenemos un país democrático e independiente desde 1810, como muchas de las sociedades y países donde ustedes desarrollan sus vidas. Eh, lo que a mí me convoca es el interés personal que tengo de llegar con contenidos diferentes a su casa, con contenidos que puedan tocar su corazón y donde usted pueda encontrar eh, una puerta abierta a su sed de conocimiento y también a su libertad emocional y de prosperidad, desarrollo, progreso para su vida. Hoy día quiero hablar del mensaje político de Jesús. Dentro de este mensaje interesante, profundo, lleno de poder y que varias religiones utilizan para desarrollar sus tópicos, sus eh, instituciones, hay que preguntarse si verdaderamente el mensaje de Jesús impactó tanto a la sociedad que ha llegado hasta nuestros días con una señal de poder abrir canales, romper estructuras que no sirven de desarrollo a las gentes. ¿Qué es lo que ocurrió en el tiempo de Jesús? ¿Qué fue lo que promovió o impulsó a Jesús, a este judío, como siempre digo, excepcional, de mente brillante, de espíritu conectado con el Padre, con Dios? Y por supuesto que nos enseñó tantas cosas para nuestro desarrollo. La lucha que Jesús tuvo inicialmente fue interna. Todos sabemos que estuvo 40 días en el desierto. Allí fue tentado, pero a nivel emocional, ¿cómo podemos eh, describir esta situación? Fue el tiempo de reflexión de Jesús, fue el tiempo en que este hombre se enfrentó con distintos paradigmas que habían en su sociedad. En romana prácticamente a los judíos los tenían en un apartheid y los romanos eran vengativos, eran eh, salvajes, eran violentos y todo lo resolvían a través de la muerte, de la violencia. ¿Qué hacían los romanos que fue tan horrible desde el punto de vista de un judío para hacer que este hombre tuviera tal reflexión? Ahora, las personas que conocían a Jesús eran del pueblo judío. ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Qué comían y qué tomaban? ¿Cuáles eran los talentos que cada uno de ellos tenían? ¿Eran estudiosos? ¿Eran sabios? ¿Buscaban el conocimiento? ¿Qué es lo que realmente sabemos? ¿Cómo era la sociedad judía de ese tiempo enfrentada a este romanismo, a este imperio que tenía el control, el poder, la economía y hasta el control de la religión? Porque también debemos acertar, ser asertivos con esa información de que los romanos tenían gran amistad con los sacerdotes, que prácticamente, judíos, perdón, que corrompieron el sistema del templo en ese tiempo. Entonces había una clase románica y había una clase sacerdotal unida en el poder político y religioso. Y muy malo para las sociedades. Esa unión entre el mundo político y religioso no es una buena señal de sociedades maduras, ¿ya? ¿Cómo era la sociedad en que vivía Jesús políticamente hablando? Y sanitariamente también. ¿Habían hospitales? ¿Habían partidos políticos? ¿O había solamente abuso del emperador a través de los gobernadores que Jesús conocía? Que prácticamente eh, siempre reconoció por que creció en esa sociedad. El Imperio Romano habían controlado todo el mar Mediterráneo, las costas y también el territorio judío, como bien digo y reitero. ¿Cómo era el tiempo político de Jesús? Eso es lo que nos interesa saber.
Las características del Imperio Romano eran bélicas, como yo les decía, tenían un ejército que construían caminos, saqueaban, robaban y mataban a distintos pueblos. No les importaban las familias, ni los hombres, ni las mujeres a quienes violaban prácticamente frente a sus esposos. Ellos pensaban que al ser soldados lograrían un estatus superior, engañados por el poder romano, político que permanecía constantemente en Roma. Los soldados eran personas del vulgo que al llegar a soldados pensaban que cambiaban de estatus social, ¿ya? Pero ¿cómo eran estos soldados? Como bien les digo, salvajes y letrados, pero eran adiestrados solo para la guerra. Eran sangrientos, asesinos, violadores, quemaban a su paso todo lo que había. Y el poder romano era el César, el gobernador, los magistrados y otros también que vamos a nombrar en el desarrollo de estos temas, ¿ya? El poder romano era del César, como digo, y el pueblo judío se tuvo que enfrentar a la dominación romana. Una dominación romana con estas características. Entonces el pueblo judío pasó de ser un pueblo tranquilo a un pueblo sufrido, sufrió esclavitud, guerras sangrientas. Dos imperios anteriores habían destruido Jerusalén. Entonces a la llegada del Imperio Romano era la tercera vez dentro de toda la historia judía. Habían sido más de 1500 años de dominación. Prácticamente los judíos de repente entraban en estados de ánimo y ansiedad violenta, tratando de liberarse de esta gente que no los abandonó solamente después de 72 años después de Jesús. Pero habían estado más de 200 años allí. Los judíos fueron los sirvientes de los romanos, para que ustedes sepan. Perdonen que tengo esto preparado hace mucho tiempo, lo estoy tomando desde mi tabla de estudio. Jesús representaba, tengo una nota acá, el león que se preparaba para la liberación, el león de la tribu de Judá, ¿ya? El pueblo judío estaba sometido políticamente al emperador, pero el pueblo judío de Jerusalén era Judá. Al norte vivía Israel, ¿ya? Y más al sur la tribu de Benjamín. Cada una de estas tribus tenía un nombre. Estamos hablando de Judá. ¿Cuál era la crisis de ellos? La crisis valórica, moral de ese tiempo. Los judíos se sentían invadidos, humillados, sometidos y apartados. Los judíos eran pobres y construían los edificios de los romanos por todo Israel, por todo el pueblo y los territorios ocupados por los israelitas. Por eso se cree que Jesús no era solamente carpintero, sino que era un albañil y que también habría construido templos, habría construido casas de los romanos y entre otras cosas. Los grupos sociales de ese tiempo eran romanos y los sacerdotes que habíamos hablado, los soldados, el pueblo, entre los cuales estaban los judíos, trabajadores, maestros, samaritanos, pescadores, publicanos, mujeres prostitutas también, que aparecen en toda la historia de la humanidad. Los judíos eran familias, mujer, hombre, niños, hermanos, suegros, primos, todos vivían en conjunto y en comunidades pueblerinas, villorrios realmente. Había muchas revueltas en el tiempo que los romanos llegaron a ocupar los territorios de Jerusalén e Israel, y los judíos estaban cansados de los abusos de este imperio, ¿ya? Y que llevaría las protestas hasta los días de Jesús, y se hablaban de la sedición. Estas protestas se repiten también después en nuestra historia moderna, pero hay que entrar en materia, hay que estudiar profundamente y para comprender. Es bueno ver noticias y así darnos cuenta y compararlos con lo que dice la Biblia, las profecías y la historia, ¿ya? La justicia romana era de esta manera: mataban a la gente de distintas maneras, los torturaban bajo sus sistemas de control, eran un apartheid, estaban todos apartados, por supuesto que hacían, aparte de las torturas, quemaban a las personas y por supuesto su medio de tortura más eficaz que usaban para asustar al pueblo era la crucifixión.
donde colgaban a los hombres de maderos, de árboles, de estacas y luego de troncos para asustar a las personas por la muerte sangrienta y increíblemente eh, sin piedad que vivían los judíos. Cualquier situación de ansiedad se consideraba sedición por parte del pueblo romano y bueno, los mataban, los ponían en cárceles, cortaban sus cabezas también. Recuerden al profeta Juan. Sí, sanitariamente había muchos enfermos, no había una sociedad organizada, los enfermos no iban a hospitales, ni siquiera tenían lugares donde poder curarlos. Los enfermos eran puestos afuera de la ciudad donde morían sangrientamente, tristemente, en una soledad infinita. La lepra era una de las enfermedades más graves del tiempo y los leprosos morían afuera en soledad total, lejos de la sociedad que aparentemente se reunía bajo el alero de las ciudades grandes como Jerusalén. Habían hombres con manos secas, habían ciegos, habían paralíticos, endemoniados y lepra, como yo les decía. Vean, ¿qué más? A los romanos no les interesaban los judíos, les interesaba el control de los territorios. La política romana estaba dedicada a administrar provincias y territorios. Los judíos se mantenían fieles a fuertes tradiciones judaicas, obviamente, basadas en la ley. Y los romanos eran desorbitadamente agresivos con los judíos. Los romanos eran descontrolados, desordenados, sucios, iban al baño, se limpiaban con esponjas y se contagiaban de cólera. La mayor enfermedad que había en ese tiempo también era esta. Y los judíos después de cada 7 años, durante un año no trabajaban, que consideraba los romanos que era inapropiado, inaceptable, porque ellos necesitaban cobrar los impuestos. Socialmente había miles de personas con necesidades por la pobreza, por las angustias, la desesperanza, abandonos, con demonios, pensamientos negativos y angustias, depresiones que no eran diagnosticadas porque no existía la medicina moderna. Y en todas las ciudades habían cientos de estas personas y que se transformaban prácticamente en multitudes que tenían hambre. Habían muchos ciegos, había muchos divorcios también, había muchas familias disfuncionales. Existían los escribas socialmente, gente en el poder religioso de Israel y Jesús que se codeaban con el alto mando romano y olvidaban a su pueblo. Jesús miraba a los escribas como la gente religiosa más corrupta de su tiempo y constantemente los acusaba de hipócritas, les decía que eran huesos secos y por dentro olían a muerte. Eran palabras bastante duras que Jesús les propiciaba, pero no siempre fue así. En la niñez de Jesús, él se sentaba con los sacerdotes del templo a discutir distintos temas. Jesús tenía una mente prodigiosa, entonces podría recordar todo, pero también la filosofía de Jesús, después de observar tanta desesperanza, tanta muerte, tanta discriminación, tanto dolor, porque una sociedad que vive de esa manera, lo único que le queda es morir. Entonces, en mitad de este dolor, Jesús se dio cuenta de que él podía generar un nuevo paradigma realmente. Y como era judío, la creencia judía es pensar que toda inspiración viene del Padre. Pero Jesús tenía un espíritu superior, que era el Espíritu Santo de Dios. Un espíritu que hace buenas cosas. Un espíritu que desarrolla en progreso a las personas. Pero ¿cómo podía lograr el progreso de las personas en ese tiempo si toda la gente estaba humillada, masacrada, hambrienta y también sacrificada? ¿Cuáles eran los tipos de tortura del Imperio Romano? Primero tenían una doctrina de tortura que había resurgido 2 veces en la historia en varios siglos antes de Jesús, basados en el Código Justiniano, que pude hacer clic e investigar, y el digesto, ¿ya? En Roma existían libres y esclavos, la libertad se podía perder. Pero tocando el tema de la tortura, la crucifixión era la tortura más importante de ese tiempo para influenciar con temor al pueblo. Los romanos se divertían provocando a los judíos siempre, en diversas posiciones, como
lo describió Flavio en sus libros de historia. Flavio Josefo, perdón, el famoso historiador romano. Y el sistema feroz era la crucifixión. ¿Por qué la cruz y qué significa que Jesús haya muerto allí? Dentro de la historia bíblica de la Torá, los judíos, ante esa situación, y lo había prometido el profeta Isaías 750 años del nacimiento de Jesús, un profeta, pero este profeta se llamaba Mesías, que significa el que sana, el que salva. Todos los judíos de ese tiempo, obviamente por la situación política que vivían, esperaban un líder político. Jesús tomó las palabras de los profetas. Jesús sabía que había algo especial en él, porque era diferente. La forma de ser concebido, la presencia de un ángel, la historia que lo condujo a ser el líder de Israel y prácticamente a ser coronado como el rey de los judíos, como lo dijeron los romanos, y lo pusieron sobre su cabeza en la cruz. El emperador Tito crucificó a muchos supuestos rebeldes por el año 70, ya a puertas de la destrucción del templo en Jerusalén. Eso fue posterior, pero para que veamos que la crucifixión era un acto sangriento que se extendió por muchos años, que los romanos practicaron por mucho tiempo. Hubo variadas formas de crucifixión empleadas por los persas anterior a el Imperio Romano. Los persas invadieron el territorio de Jerusalén 400 años antes, y ellos también practicaban esto. Ellos fijaban al reo a una estaca vertical, y luego los romanos le agregaron travesaños posterior, más o menos en el tiempo de Jesús. Dos testigos, dos entrevistados de ese tiempo, que fueron descritos por Dominio de Alicarnaso, que era un romano que observó esto, describió que en el siglo I, antes de la era cristiana, lo siguiente: los hombres que llevaban al reo a su castigo extendían sus manos, las ataban a un pedazo de madera extendido por su pecho y hombros hasta sus muñecas, desgarrando su desnudo cuerpo. ¿Ya? También otro observador y testigo de estos acontecimientos fue Séneca, que fue contemporáneo a Jesús, era un romano. Él dijo: los que estaban crucificados se esforzaban por soltar sus manos de la cruz, y algunos de ellos llegaron hasta escupir a los espectadores ante la bullicia de la alegría de verlos dando ese espectáculo. Eso sale en un libro de Antigüedades Romanos, de bibliografía, se llama Libro de Antigüedades Romanos, en la página 7 y la 69, y los versos 1 y 2. Es una bibliografía para que los que quieran puedan revisarlo, ¿ya? Pero, ¿qué significó para Jesús haber sido llevado a la cruz? Jesús traía otro judaísmo, era diferente al judaísmo ortodoxo, al judaísmo que practicaba Benjamín, la tribu de Benjamín, la tribu de Israel. Dentro de la historia se habla de muchos líderes del tiempo que fueron contemporáneos a Jesús, pero Jesús tomó el paradigma del amor y lo extendió por todo Israel. Jesús habló de la ley en forma significativa, misericordiosa. La ley debía transformarse en la libertad de la gente, pero lo que observaba Jesús era que los judíos, los sacerdotes, ponían cargas pesadas en las personas que ellos eran capaces de soportar. Y era un aprovechamiento de la fe también. Recuerden que las fiestas de todas las religiones llevan ofrendas a los templos, a los sacerdotes, para el sostén de esas familias, por supuesto. Pero las familias de ese tiempo en el sacerdocio eran corruptas, eran ricas, se codeaban con el poder romano y se olvidaron totalmente del pueblo. Y eso para Jesús era, al parecer, imperdonable, porque su mensaje fue directamente a las masas. La violencia y formas de tortura y el disfrute de los romanos se había transformado en parte de la élite judía también. Y los sacerdotes ricos eran amigos de los romanos y aprobaban diversos tipos de sufrimientos infligidos al pueblo. Tortura, flagelaciones, pobreza y enfermedades eran común en el pueblo de ese tiempo. A todo eso se enfrentó Jesús. Ya, pero Jesús le habló a
al pueblo de esta manera: yo he venido por los que están enfermos, porque eso era lo que observaba. Yo he venido por los sufridos, porque era todo su sociedad sufrida, angustiada, apesadumbrada. Jesús vino a cumplir la profecía. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, porque lo que no existía en ese tiempo era vida, y no existía abundancia, existía pobreza. Entonces comenzó con este mensaje a cambiar el paradigma de lo que se sentían prácticamente encerrados en una vida que los romanos le provocaron, que prácticamente era esclavizante. Y primeramente los que escucharon sus palabras se sorprendieron de tal manera porque estaban esclavizados por el sistema. Ellos pensaban que los romanos hablaban la verdad. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó la escritura. Él era el Hijo de Dios. En Isaías 61, Él hizo viva la palabra, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero como los judíos vivían toda esta esclavitud, las palabras de Isaías son certeras en ese momento, y ser usadas por Jesús fueron calando poco a poco el corazón del judío esclavo de ese sistema. Entonces, ¿Jesús era de derecha o era de izquierda? Si Jesús hubiera vivido en este tiempo, ¿se habría levantado crítico ante el sistema? ¿Crítico ante las personas corruptas? ¿Qué piensan ustedes? Esto es lo que estoy buscando. Perdonen mi brazo y lo demás. Lo que estoy buscando es esto. Porque la Escritura es la que nos lleva a la verdad. La Escritura es lo que nos puede salvar. ¿Pero salvar de qué? De la prisión emocional. Y siempre voy a Isaías 61 porque es aquí donde comenzó su mensaje Jesús. Isaías 61, búsquelo usted y dése cuenta lo que provocó Jesús con estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias. Respecto y comparando con toda la situación que yo le conté antes, Él vino a contar algo nuevo, porque lo necesitaban, porque estaban deseosos, porque estaban desamparados. Fueron todas las personas quebrantadas en el corazón. Entonces Jesús vino a darles una buena noticia a los que estaban abatidos, porque ya no podían existir, porque no había ninguna esperanza. Los quebrantados de corazón, después de no tener trabajo, hambre, pasar por sacrificios, por dolor y muertes, ¿cómo se sentían aquellas personas? Quebrantadas totalmente. Y Él vino a publicar libertad. ¿Se dan cuenta el efecto que palabras como estas pueden causar? Eso fue lo que ocurrió en ese tiempo. Causó tal impacto porque las personas de ese tiempo tenían una necesidad de ser libres de la opresión romana. Y vino también no solamente a dar libertad, dijo a proclamar el año de la misericordia, de la buena voluntad de Dios hacia todos los que estaban de luto, que sentían desconsuelo. Y también vino a declarar que se le diera a Sión, o sea, a todos los israelitas, a todos los judíos, a todos los que estaban afligidos, gloria en lugar de lo que vivían, que era, Él comparó la ceniza. Isaías dice acá ceniza. Después que se quema todo, lo único que queda son las cenizas. También dijo óleo de gozo, aceite de gozo, porque lo que no tenían era gloria, no tenían alegría, eran un pueblo abatido, triste, angustiado, sin esperanza. Y la promesa que Jesús les dijo, que serían llamados árboles de justicia, plantados para beber del río, de la energía, del poder que viene de Dios Padre para vivir. Y usaron el paralelo de un árbol, porque el árbol está plantado, cimentado, con raíces, se alimenta de la tierra natural, de donde recibe toda su energía. Lo que Jesús quiso decir acá es que volverían a ser plantados en la tierra que tiene miles de minerales y miles de alimentos, prácticamente nutrientes para la vida.
Reedificarán las ruinas antiguas, les dijo Jesús. Volverían a levantar todos los lugares donde no había nada y estaban asolados. Y restaurarían las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. O sea, primero Israel fue invadido por Siria por mucho tiempo, y antes por Babilonia, por Siria y después por los romanos. Nunca tuvieron libertad, por lo menos en 1500 años, a pesar de que hubo 400 años de guerra de los israelitas para liberarse prácticamente. Entonces Jesús viene como el gran Salvador, el gran Mesías, el gran sanador. Y lo que acompañó a Jesús fueron sus palabras, las que yo estoy transmitiendo a ustedes hoy día, y también lo que acompañó a Jesús fue su mensaje, el del amor. Y las promesas, que eran promesas de esperanza. Las personas comenzaron a sentirse emocionadas con el mensaje de este hombre. Las personas empezaron a sentir que su dolor desaparecía por los instantes. Las personas comenzaron a sentir que venía una liberación para su pueblo. ¿Ya? Que es semejante a cuando los pueblos son sometidos por gobiernos dictatoriales, donde la gente no se siente libre, donde están sometidos, donde están manipulados, donde se les informa lo que el poder quiere informar y las personas no gozan de libertad. Todas las personas que han sufrido esclavitud, segregación, la segregación, por ejemplo, de Sudáfrica, la segregación de la clase blanca hacia los negros en Estados Unidos, lo que sentían los negros era una necesidad de ser libres de la opresión de los demás. Y todo estalló, déjenme hacer un paréntesis, cuando una mujer negra evangélica no quiso dar su asiento a un blanco, y fue liderado ese movimiento por un líder religioso, pastor, que fue Martin Luther King, usando las palabras de Jesús. Hoy, ¿cuál es el mensaje político de Jesús? ¿De qué lado político está Jesús? Y yo hago una reflexión respecto de eso cuando los pueblos cristianos se alinean con la derecha. Pero Jesús, en su tiempo, ¿él era de derecha? ¿Qué tipo de líder sería hoy día? ¿En qué lado del sector político estaría Jesús? ¿Jesús será de derecha cuando salen los cristianos a defender la emisión de leyes por aquellos que están sufriendo? Es interesante y es muy importante que el pueblo cristiano, los cristianos de verdad, no sean engañados por doctrinas falsas. Es sano cuando el poder político se une al poder religioso. Es un mal síntoma y que debemos reconocer. ¿Ya? Las promesas de Jesús, volviendo al tema, dice que la promesa para aquellos que sufrían era: seréis llamados sacerdotes. Recuerden, pero lo que pasaba con los sacerdotes judíos en ese tiempo, ellos estaban encaramados en el poder, habían olvidado a su pueblo. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Estas palabras que Isaías escribió antes fueron el comienzo del ministerio de Jesús, con grandes promesas. Pero también habló de los que hacían el mal. Habló de que los que hacían el mal iban a recibir doble confusión y doble deshonra. ¿Ya? Así. Y usted lo ha visto, esto es sabiduría popular. Queridos, tengo que cerrar. La duración del video no nos da para tanto, pero si hay alguien interesado en conocer la verdad, yo le estoy haciendo una invitación a ser libre de la cadena de la angustia, de la opresión, del empoderamiento que tienen los medios de comunicación sobre usted, sobre los sistemas políticos que causan un mal prácticamente, utilizándolo a usted para que cumplir con ellos con sus metas, pero después de vuelta sin recompensa. No se deje engañar. Hay muchos políticos en este tiempo que han hecho grandes cosas, pero han hecho también
un apoderamiento de los recursos de las naciones. Y Chile no ha sido la excepción. Ok, me despido. Cuando suba este video, trate de escucharlo con atención y saber que mis palabras sí tienen sentido. Yo soy cristiano y estoy apelando a una reacción. También soy periodista. ¿Ya?